Reinos y dominios. Los reinos y dominios son categorías taxonómicas y tienen diferencias en la cual se basa sus significados. Los dominios agrupan a los seres vivos por sus características celulares y los reinos los agrupan por su parentesco evolutivo. Desde la década del 70 y 80 la clasificación de los seres vivos viene atravesando varios cambios y revisiones según avanzan las investigaciones y la tecnología. Los primeros taxónomos clasificaron todas las especies en 2 reinos, plantas o animales. Luego se reconocieron hasta 5 reinos, Monera, Protista, Plantae, Fungi y Animalia. Con el tiempo, ganamos información a través de la sistemática molecular y hoy en día hemos adoptado un sistema de 3 dominios y 6 reinos. A continuación, hablaremos más detalladamente sobre ellos. Reino. El sistema de los reinos biológicos es la forma que tiene la ciencia de clasificar a los seres vivos por su relación de parentesco en la historia de la evolución. Esto significa que todas las especies que integran estos 6 grandes grupos tienen antepasados comunes, por lo que comparten parte de su genética y pertenecen al mismo árbol genealógico. Todas las especies que forman parte de un determinado reino tienen características similares en cuanto a desarrollo y funcionamiento. A continuación, veamos dónde se dan estas relaciones de parentesco que definen a los reinos de la naturaleza. Nutrición. Autótrofa o heterótrofa, organización celular. Unicelulares o pluricelulares, tipología celular. Eucariotas o procariotas, respiración. Aeróbica o anaeróbica, reproducción. Sexual o asexual, locomoción. Autónoma o inmóvil. Autótrofo, organismo que elabora su propia materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas, de las que se nutre. Heterótrofo, organismo que es incapaz de elaborar su propia materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas y se nutre de sustancias elaboradas por otros seres vivos. Unicelular, aquel que está constituido por una sola célula. Pluricelular, aquel que está constituido por más de una célula. Respiración aeróbica, proceso que transforma la energía química de los alimentos en presencia de oxígeno. Respiración anaeróbica, proceso de respiración celular en el que no intervienen moléculas de oxígeno. Reproducción asexual, división de una célula u organismo en 2 partes iguales. No hay formación de gametos. Reproducción sexual, intervienen la meiosis y la fecundación. Locomoción autónoma, permite que el organismo no solo se desplace, sino que cambie de lugar o posición. Locomoción inmóvil, se refiere a la característica de ciertos organismos que por sus características físicas no pueden moverse. El primero que distribuyó a los seres vivos en 5 grandes reinos fue el ecólogo norteamericano Robert Whittaker. Este investigador comprobó en 1959 que los hongos no eran organismos vegetales y una década después propuso la creación del reino fungi para diferenciarlos de las plantas. La teoría de Whittaker tuvo gran aceptación y la comunidad científica sumó así un nuevo grupo al sistema, anterior de 4 reinos, establecido por el biólogo estadounidense Herbert Copeland en 1956. Actualmente son 6 reinos e incluso hay gente que considera que son 7, pero nosotros trabajamos con 6. Estos son: reino animal, como su propio nombre indica, se reúnen todas y cada una de las diferentes especies de animales. De esta forma, los animales constituyen una rama grande, antigua y bien definida dentro del árbol evolutivo de la vida, la cual se originó hace unos 600 millones de años. Este reino es uno de los más biodiversos y está compuesto por mamíferos, peces, aves, reptiles, anfibios, insectos, moluscos y anélidos, entre otros. Características del reino Animalia: son organismos pluricelulares, cuyas células se caracterizan por la presencia de un núcleo bien limitado por una membrana, es decir, son organismos eucariotas. Son seres heterótrofos, es decir, dependen del consumo de otros organismos para cubrir sus necesidades nutricionales. Cuentan con diferentes sistemas de locomoción, que les permite desplazarse y moverse, así como con la presencia de tegumentos y otros sistemas de soporte y protección. Tienen una morfología y tamaño complejos. Dichos animales cuentan con formas y medidas variables. Cuentan con un complejo proceso de respiración. Se trata de un intercambio de gases para el cual los animales cuentan con diversas estrategias y órganos adaptados para satisfacer las necesidades respiratorias del organismo. Destacan el sistema respiratorio pulmonar de los mamíferos, el branquial de los peces y el sistema traqueal de los artrópodos. En otros grupos de animales, como algunos anfibios, la respiración es cutánea, a través de la piel. Su reproducción es sexual. Clasificación. La clasificación del reino de los animales actualmente es muy compleja, reconociéndose hasta 32 filos diferentes. Dentro de ellos, los filos más conocidos y más abundantes, por orden de menor a mayor complejidad anatómica y funcional, son poríferos o esponjas, con alrededor de 9.000 especies. Cnidarios, aproximadamente se pueden contar 10.000 especies. Platelmintos o gusanos, planos, con unas 20.000 especies. Nematodos o gusanos redondos, llegan a haber 25.000 especies. Anélidos o gusanos con anillos, con alrededor de 17.200 especies. Moluscos, con unas 93.000 especies. Artrópodos o con patas articuladas, existen hasta 1.200.000 especies. Equinodermos, con 7.000 especies. Reino Plantae. El reino vegetal incluye todas las plantas terrestres, las acuáticas y algunas especies de algas. Está constituido por más de 390.000 especies conocidas, lo que le convierte en el segundo reino más grande. Características del reino Plantae: son organismos multicelulares y eucariotas. Son organismos fotosintéticos. De esta manera emplean la energía de la luz solar y el dióxido de carbono atmosférico para sintetizar nutrientes, convirtiendo el CO2 y el agua en azúcares y oxígeno. Y se reproducen sexual y asexualmente. Sus órganos reproductores generan embriones multicelulares. Son los mayores organismos productores de oxígeno. Además regulan la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Presentan una enorme capacidad de adaptación a las diversas condiciones ambientales de los distintos ecosistemas existentes, como en las altas temperaturas y la notable aridez de los desiertos o el frío de los polos. Son autótrofos, son capaces de producir su propio alimento a través de materia inorgánica.
Sus células vegetales, eucariotas, tienen una estructura especial. Cuenta con una pared celular compuesta de pectina y celulosa, así como con una gran vacuola central. Las células vegetales presentan orgánulos especiales, son llamados cloroplastos y contienen un pigmento fotosintético llamado clorofila y donde tiene lugar la fotosíntesis. Son primariamente sesiles y viven sujetos al sustrato. Debido a esto, han desarrollado mecanismos de defensa como la producción de sustancias tóxicas en hojas, flores o frutos. Clasificación. Las plantas se pueden clasificar de varias maneras. Una de las formas de clasificación del reino plantae más frecuentes según si tienen flores o si carecen de ellas. Plantas sin flor, talófitos, algas, plantas simples, autotróficas y no vasculares. Tienen órganos sexuales unicelulares y no forman embrión. Según los hábitats en los que crezcan, aparecen formas especializadas como las criófitas, habitan en zonas nevadas y heladas, las termófitas, en aguas calientes, las epífisis, se desarrollan sobre otras plantas, o las endófitas, crecen en el interior de otras plantas. Reino fungi. En el reino fungi se incluyen todos los organismos eucariotas que pertenecen a la clasificación de hongos, dentro de los cuales podemos contar hasta aproximadamente 144.000 especies distintas. La diversidad de formas de vida y estructuras morfológicas que presentan los hongos convierte al reino fungi en un grupo rebosante de una gran biodiversidad. Dentro del reino hongo podemos encontrar levaduras moho. Setas, la ciencia que estudia los hongos, la micología. Tan solo conoce el 5% de los hongos y estima que existen 1,5 millones de hongos que todavía no conocemos. Características del reino fungi, son organismos heterótrofos, es decir, adquieren sus nutrientes del exterior. Mayormente están compuestos de células pluricelulares, aunque también los hay unicelulares. Tienen una resistente pared celular de quitina, en muchas ocasiones les impide desicarse o sufrir otros inconvenientes relacionados con las condiciones ambientales. Y se reproducen mediante esporas. Además cuentan con estructuras anatómicas determinadas para la producción de las mismas, como los ascos, contienen ascosporas, y los basidios, con basidiosporas. En los hongos, la reproducción puede ser tan asexual, sin formación de un cuerpo fructífero, como sexual. Existe una inmensa variedad de formas. Otra de las características del reino fungi es que sus organismos tienen colores y tamaños muy distintos y peculiares. Tienen una estructura compleja. Lo comúnmente llamado verdadero cuerpo del hongo recibe el nombre de micelio y está compuesto por filamentos largos, las hifas. Por otro lado, las partes más visibles y conocidas de estos organismos suelen ser sus cuerpos fructíferos, encargados de producir las esporas para la reproducción sexual. Crecen de forma distinta. Algunos hongos lo hacen en forma de estancia sobre troncos de árboles, otros en cambio crecen como copas, o incluso en forma de estrella. De esta manera, estamos hablando de que los organismos del reino hongo son inmóviles, locomoción inmóvil. Clasificación. Según la morfología de las fructificaciones o cuerpos fructíferos que presenten los hongos, estos se clasifican en los 5 grandes grupos del reino fungi: basidomicetos, hongos con basidiosporas y cuerpo fructífero en forma de seta. Ascomicetos, estos hongos contienen ascosporas dentro de las estructuras reproductoras denominadas ascas. Glomeromicetos, la principal característica que define a este grupo de hongos es la formación de micorrizas, estructuras que establecen una relación interespecífica de simbiosis con plantas, contando además con glomerosporas. Cigomicetos, es el grupo de los comúnmente conocidos como mohos, en el que se incluyen alrededor de 1000 especies. Sus esporas reciben el nombre de cigosporas. Chytridomicetos, este último grupo de la clasificación actual de los hongos incluye a todos aquellos organismos microscópicos del reino fungi, con zoosporas o gametos flagelados como células reproductoras. Reino protista. En este reino se incluyen todos aquellos organismos eucariotas unicelulares y pluricelulares con características anatómicas y funcionales intermedias entre las plantas y los animales. Características del reino protista. Se trata de organismos eucariotas, con un núcleo delimitado por una membrana, carentes de tejidos vegetativos diferenciados, excepto en aquellas estructuras destinadas al proceso de reproducción. Su tamaño es muy variable, desde formas microscópicas unicelulares hasta organismos pluricelulares de varios metros de longitud. Viven en una gran variedad de lugares: el suelo, el agua dulce, el fondo de océano, la materia orgánica en descomposición, entre otros. Se exhiben todos los modelos de nutrición posibles: autotrofo, fototrófico y heterotrófico, mediante estrategias fagotróficas, saprobiótica o parasítica. Presentan una gran variedad de tipos de locomoción, mediante flagelos, filios y pseudópodos, aunque también existen numerosas especies que carecen de movilidad. Muchos organismos son de vida libre, mientras que otros tienen relaciones simbióticas, mutualistas, comensales o parásitos. Cuentan con diferentes estrategias reproductivas, tales como la reproducción asexual mediante mitosis, bipartición, gemación o división múltiple, así como la actividad reproductiva sexual con procesos mitóticos y meióticos. Algunas especies desarrollan quistes, es decir, algunas especies del reino protista han desarrollado la asombrosa capacidad de formar, durante sus ciclos de vida, estructuras de resistencia llamadas quistes en periodos de condiciones desfavorables como la falta de agua y de alimentos. Esto les sirve para sobrevivir en estado de latencia, parando sus funciones metabólicas, hasta que lleguen condiciones más favorables para su reproducción y supervivencia. Clasificación. Las complejas y diversas características de los protistas o protoctistas hacen que la clasificación de los mismos sea una de las más difíciles y enrevesadas de la evolución de los seres vivos. Muchos han sido los científicos que a lo largo de la historia han tratado de determinar una clasificación para el reino protista lo más acertada posible. En la actualidad, los diferentes protistas se presentan clasificados en los siguientes supergrupos: Amebozoa, amebas, mohos mucilaginosos y mixomicetos, Archaeplastida, algas rojas, Rhodophyta,
excavata, organismos flagelados de los grupos Euglenozoa y Percolozoa, Estramenópiles, algas pardas, diatomeas, crisofíceas y xanthocíceas, alveolata, organismos filiados, dinoflagelados y apicomplexos, rizaria, microorganismos, foraminíferos, radiolarios y cercozoos, opistoconta, metazoos con tejidos diferenciados, hongos, cuanoflagelados y mesomicetozoa. Reino Eubacteria, las bacterias, además de proporcionar algunos aspectos positivos en el adecuado funcionamiento de los ecosistemas, también pueden provocar una serie de enfermedades peligrosas para el ser humano. Dentro de este gran reino de microorganismos se encuentran las eubacterias, también conocidas con el nombre de bacterias verdaderas. Son un subreino de microorganismos que se caracterizan por ser procariotas y que, además, no poseen pared celular sino que contienen una pared de peptidoglicano y una capa externa de lipoproteínas. Son seres microscópicos que no cuentan con mitocondrias u organelas y que también contienen un único cromosoma situado fuera del núcleo, lo que hace que se reproduzcan de forma asexual. Características. Se caracterizan por no tener un núcleo ni una membrana celular adecuadamente definida. Se encuentran encerradas por una pared celular que le da la fuerza para poder mantener constantemente su forma y su tamaño cuando se enfrenta a una serie de cambios en su ambiente. Poseen colesterol en sus membranas, lo que les permite tener permeabilidad, y su membrana plasmática se localiza por dentro de la pared celular. Algunas de ellas se pueden movilizar utilizando flagelos y algunas poseen pili, unas proyecciones diminutas ubicadas en su parte externa que les da la capacidad de poder unirse a las superficies y poder así transmitir su Pueden ser circulares o también tener forma lineal. Poseen un tipo de reproducción de fisión binaria y para ello, primero deben de tomar una forma alargada para posteriormente poder separarse. Son capaces de tolerar temperaturas muy altas o muy bajas, vivir en medios ácidos y sobreviven también a la radiación. Pueden tener diferentes tipos de formas: bacilo, coco y espirilo. Los bacilos tendrán forma similar a una varilla, los cocos tienen una forma más esférica, mientras que los espirilos son similares a una espiral. Las eubacterias tienen varios tipos y en total existen 5 filas diferentes, las cuales se mencionan a continuación. Clamidas, que pueden producir diferentes tipos de enfermedades bacterianas en el cuerpo humano. Cianobacterias o algas azul verdosas, las cuales viven en ambientes acuáticos y logran obtener la energía que necesitan gracias al proceso de fotosíntesis. Bacterias gram positivas y gram negativas. Proteobacterias, que forman el segundo grupo en tamaño de bacterias que existen. Espiroquetas, que se caracterizan por ser largas, delgadas y algunas tienen forma de espiral. Muchas de ellas pueden causar enfermedades graves como Lyme. Estructura. La estructura de las eubacterias puede variar de forma considerable. Poseen una pared que les brinda protección y en algunos casos una capa viscosa. Muchas de ellas también cuentan con flagelos para movilizarse y otras poseen fimbrias o pili, que les ayudan a sujetarse al huésped cuando actúan como parásitos. Reino Archaebacteria. Las arqueobacterias constituyen un importante grupo de organismos, cuyas características específicas permiten la conformación de un dominio denominado archaea. Este término se usa para distinguir a un conjunto de microbios unicelulares que, al igual que las bacterias, carecen de núcleo y orgánulos membranosos interiores, pero tienen rasgos que las diferencian de ellas. Características del reino Archaebacteria. Las arqueobacterias agrupan una diversidad de especies, que se distinguen de las eubacterias por la organización de ciertas moléculas, como ácidos nucleicos y elementos integrales de la membrana plasmática y la pared celular. De acuerdo a registros fósiles, pueden ser las entidades más antiguas de la Tierra. La mayoría posee un tamaño de entre 0.5 y 5 micras, y tienen forma de bastones, palmeras y espirilos. Carecen de peptidoglicano y mureína, estructura básica de la pared celular de las bacterias, y poseen lípidos con membranas distintas a las de las bacterias y eucariotas. Existen otros rasgos distintivos del campo que agrupa a las arqueobacterias, y estos son procariotas, de reproducción asexual, por esporas. No poseen núcleo. Carecen de organelos que las faculte para una actividad determinada. Algunas resisten altas temperaturas, son hipertermófilas. Sintetizan el azufre y otras sustancias químicas. Las llamadas Euriarchaeota tienen cadenas de ácido ribonucleico ribosómico, y aunque en menor proporción, abarcan un gran número de individuos procariotas unicelulares. Tipos de archaebacterias. Crenarchaeotas son las especies hipertermófilas. Gran cantidad son autótrofas quimiosintéticas, siendo en ciertos hábitats inhóspitos los únicos productores primarios. Estudios recientes muestran que las Crenarchaeota pueden subsistir también en ambientes de baja temperatura como los mares, tierra y sedimentos. Euriarchaeota son aquellas que se localizan en altas densidades de sal y que logran adquirir su energía de la luz, sin tener pigmento clorofílico. Están clasificados dentro de estas los metanógenos de hábitats sedimentos acuosos, tracto digestivo de diversos animales y aguas oceánicas. Corarchaeota es un grupo chico de las hipertermófilas, muy disímiles filogenéticamente a las Crenarchaeotas, consideradas las archaeas más antiguas. Nanoarchaeota es un taxón que fue creado esencialmente para la especie Nanoarchaeomycetans, que fue hallada en el 2002, en la costa de Islandia. Habitan principalmente en sitios continentales y marítimos con elevadas temperaturas, entre ellos fuentes hidrotermales. Se dice que debe permanecer en contacto con un huésped para poder sobrevivir. Clasificación. De acuerdo al ambiente en el que viven, las arqueobacterias se clasifican en halófilas, son las bacterias primitivas que habitan lugares de alta concentración salina, como la salinidad del Mar Muerto. Los Halococcus y Halobacterium viven en sitios con concentraciones de sal mayores al 12% y toleran hasta un 32% de salinidad. Termófilas son las arqueobacterias que resisten altas temperaturas, hasta de 100 C, y poseen una acidez muy baja. Se encuentran en ambientes acuáticos cercanos a fallas de la corteza oceánica o grietas volcánicas.
Estos organismos simplifican la materia orgánica para obtener energía, efectuando una quimiosíntesis de los compuestos inorgánicos como el ácido sulfúrico. Así se tiene el sulfolobus acidocaldarius, que oxida el azufre, la termoplasma, localizada en escombros de carbón encendido, el pyrrolobus fumari, organismo bastante termófilo, con una temperatura de crecimiento de 113 C, y el picrophilus, organismo muy acidófilo, que puede crecer en un pH de menos 0,06. Metanogénicas, caracterizadas por tener un metabolismo anaeróbico, por lo que se valen del hidrógeno para catalizar el dióxido de carbono en metano. Se encuentran en sedimentos o intestinos de animales, han sobrevivido a 3 kilómetros de profundidad del hielo glaciar en Groenlandia. Mesófilas o psicrófilas, de ambientes como pantanos, aguas residuales, agua de mar y suelos. Dominio. El dominio es una categoría taxonómica utilizada en los sistemas de clasificación biológica, por arriba del reino y el superreino, y se reconocen 3 dominios. El sistema de los 3 dominios es una clasificación biológica propuesta por Calvo S. y colaboradores en 1977, que clasifica el árbol de la vida en 3 grupos. En la categoría más alta, bacteria, archaea y eucaria. Los 2 primeros dominios, bacteria y archaea, abarcan el mundo de los organismos procariotas, es decir, los que carecen de núcleo celular y son mucho más simples y diminutos que los pertenecientes al dominio restante, los eucariotas. Estos últimos poseen células más grandes, complejas y dotadas de núcleo celular en donde se halla SWAD, y por lo tanto pueden ser organismos unicelulares o pluricelulares. Dominios bacteria y archaea. Están compuestos completamente de pequeños organismos unicelulares y parecen muy similares, pero también tienen diferencias significativas. Ambos están compuestos por células procariotas, que son células sin núcleos. Además, ambos dominios están compuestos por especies que se reproducen asexualmente, reproducción asexual, dividiéndose en 2. Ambos dominios también tienen especies con células rodeadas por una pared celular. Sin embargo, las paredes de las células están hechas de diferentes materiales. La pared celular bacteriana contiene el polisacárido peptidoglicano, mientras que la archaea no tiene peptidoglicanos, solo con polisacáridos o proteínas. Las archaea a menudo viven en ambientes extremos incluyendo aguas termales, géiseres y salinas. Las bacterias no viven en estos ambientes. Otra diferencia podría ser que las bacterias no tienen intrones y las archaea algunas sí tienen. El dominio bacteria coincide con el reino del mismo nombre, dentro del cual se hallan organismos exclusivamente procariotas, de estructura celular sencilla y primitiva, que se consideran las formas más abundantes de vida en el planeta, y seguramente las primeras en surgir en el caldo evolutivo de la Tierra primitiva. Está compuesto por pequeños organismos unicelulares y células procariotas, es decir, células sin núcleos. Su reproducción es asexual, se dividen en 2. Su pared celular contiene peptidoglicano y no tienen intrones. Se las puede conseguir en prácticamente todos los hábitats, incluso dentro, en relación simbiótica o parásita, de algunos organismos pluricelulares, y dedicadas a diversos tipos de actividad metabólica, la fotosíntesis, como las cianobacterias, algas verde-azules, la descomposición de la materia orgánica, etc. El dominio archaea junto con el dominio bacteria cubre todo el mundo procariótico. También coincide con el reino del mismo nombre, en el cual están incluidas las arqueobacterias y eubacterias, organismos procariotas que exhiben ciertas similitudes con la vida eucariótica, a pesar de existir en hábitats muy determinados y generalmente hostiles, llevando una vida extremófila, como las aguas hirvientes subterráneas, aunque también se las ha hallado entre los microorganismos que conforman el plancton marino. Está compuesto por organismos unicelulares y células procariotas, células sin núcleo. Las especies en este dominio son de reproducción asexual, es decir que se dividen en 2. La pared celular contiene proteínas y a menudo viven en ambientes como aguas termales, géiseres y salinas. Tienen intrones. Dominio eucaria. El dominio eucariote es el más amplio de los 3, en el sentido de que agrupa un conjunto diverso de reinos: los animales, las plantas, los hongos y todos los protistas, o sea, todas las formas de vida eucariótica, poseedoras de células con núcleo celular determinado, en donde se alberga el ADN, y otros complejos orgánulos celulares. El paso evolutivo de procariotas a eucariotas es difícil de comprender todavía, pero es clave también en la formación de organismos más complejos, como los pluricelulares, en los que las células sacrifican su independencia para formar un todo organizado más complejo e interconectado. Las criaturas de este dominio se denominan eucariontes. Este dominio es muy diferente a los dominios bacteria y archaea. A diferencia de estos, el dominio eucariota está compuesto de organismos unicelulares y pluricelulares. Sus células son eucariotas y se reproducen tanto asexualmente como sexualmente. Otra diferencia es que estos sí tienen intrones. Tienen una pared celular de plantas de celulosa, de hongos quitina y animales sin pared celular. Tienen organelos celulares rodeados por membrana. Alumnos: Kevin Díaz Danara Costa. Grupo, quinto de B10.